Metaleras, metaleros, estamos en una nueva edición de Tattoo Metal Magazine Online. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Te saludamos desde el centro del país, desde Riobamba, Ecuador, la tierra del covers, de los tributos, de los conciertos gratuitos que aquí el personal le encanta. Más tristes que nuestro municipio y nuestra prefectura les pagan grupos de covers como que fueran música que ellos hacen. Lastimosamente así de tristes estamos, hermanos. Y peor aún con conciertos gratuitos donde se meten hasta políticos de poca monta y que son una porquería, la peor porquería que tenemos en el país. Es de esa miércoles de gente. Pero bueno, no estamos para hablar de esa basura de gente ni nada por el estilo. Aquí ya sabes que a nosotros nos gusta el verdadero metal, el rock and roll, el hard rock, el progresivo y todo lo que tenga que ver con el buen metal, que es lo que nos gusta y eso es lo que disfrutamos. Y bueno, continuando con la saga de discos clásicos, y ahora sí, para mí me siento muy feliz porque voy a regresar a mis raíces. Me acuerdo clarito, más o menos tenía 11 años, estudiando para un supletorio ahí en el bendito colegio en el que estudiaba, del cual tengo muy malos recuerdos, que tampoco pienso mencionar esa porquería. Me acuerdo que uno de los tantos exámenes de madrugada, la clásica, ¿no? A estudiar y prender la radio. Me acuerdo que aprendí y una canción que me enamoró y desde ahí comencé a escuchar lo que es rock y metal. Estoy hablando de mi banda favorita por la cual yo soy metalero y soy rockero. Estoy hablando de mis influencias, de la grandísima banda AC/DC, con su obra maestra, el disco Dirty Deeds Done Dirt Cheap, con su tema, con su traducción que significa actos sucios, se hacen muy baratos. Qué gratos recuerdos que me trae. Para mí es una honor, la verdad, poder recibir este disco. Como digo, tiene mucho sentimiento para mí, tiene mucho que hacer y tengo mucho que agradecerle a esta banda y sobre todo a este disco. Bueno, particularidades de este disco, ¿no? Este disco tiene 3 lanzamientos. El 20 de septiembre de 1976 se lanza en su tierra original, Australia. Bueno, recordemos que AC/DC la mayoría son escoceses, pero por cuestiones de economía y todo eso, tuvieron que viajar a Australia y ahí se hicieron famosos, ¿no? El 12 de diciembre del mismo año fue lanzado en Europa y coincidencias de la vida o no sé, ¿no? Bueno, la verdad que la disquera no les tenían confianza a estos locos, así que este fue lanzado el 2 de abril del año 1981 en Estados Unidos, 5 años después, dado que en el año 1980 estos locos, ¿no? Como es de conocimiento de ustedes, perdieron a su frontman, al grandísimo Bon Scott. Entonces, viendo que los manes sí tenían calidad, y qué calidad estos hijos de su madre, los manes fueron relanzados de este disco para Estados Unidos. Tenemos este disco que ha vendido más o menos alrededor de 6 millones de copias, ¿no? Desde que fue su lanzamiento, como decimos. Buen disco, a mí me encanta. Con una duración de 42 minutos con 36 segundos. ¿A quién tenemos en este disco? Pues tenemos al pendenciero, borracho, drogadicto, mala influencia del señor Bon Scott en la vocalización. Tenemos a los hermanos Young, a Angus y a Malcolm. El cerebro de AC/DC siempre fue Malcolm, que en paz descanse, lastimosamente lo perdimos de este loco. Tenemos a su bajista clásico Mark Evans. Este man justo es el último disco que grabó para que entre Phil Roth. Interesante que Phil Roth entró en vez de Mark Evans porque decía Angus Young que el man iba a traer más chicas. Y en la batería el genio, el señor Phil Roth. Genio, baterista, hijo de su madre. Como decía Brian Johnson, el man es el único que calzaba como un guante perfecto para AC/DC. Lastimosamente con su vida loca, rayada, pendenciada, el man tuvo que salir, ¿no? Recuerda que tuvo problemas legales. En los últimos discos de AC/DC solo grabó uno. Bueno, ¿qué nos trae? ¿Con qué comenzamos esta maravilla? Pues comenzamos con el grandísimo tema que me trae muchos recuerdos. Les digo, esa madrugada maldita que tenía que estudiar. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Qué temas, hijo de madre. Cómo comienza, ¿no? Con las batacas de Phil Roth y la vocalización, digo, del señor Bon Scott. AC/DC en la época de Bon Scott nunca tuvo un disco mal. Cosa que con Brian Johnson sí tuvo y tuvo algunos. Pero todos los discos que tuvo con Bon Scott fue una maravilla. La voz de este loco, ¿no? Bluesera, rock and rollera, aguardentosa porque a man le encantaba la chicha, le encantaba fumar. Era un show este loco, fue increíble. Dirty Deeds Done Dirt Cheap comienza este discazo, ¿no? ¿De qué se trata? De negocios sucios, de todo lo que hacía, de la vida de un rock and rollero. Te hablan maravillas, los derechos de estos manes siempre han sido patanes vulgares, han sido todo lo que no quisieran ser, por estos manes lo eran. Imagínate, estamos hablando de mediados de los 70. Vamos con I'm Fun Waiting Round to a Millionaire.
Qué bacán este tema, que es rock and roll purito, clarito, las baterías nítidas, el bajo increíble. Y las letras, sobre todo, las letras son pendencieras, como digo, ¿no? Continuamos con They're Gonna Be Some Rocking. Pero a mí creo que es de la canción más flojita de este disco. Pero igual suena bacán, ¿no? Como digo, AC/DC no tiene un disco malo en la época de Bon Scott. They're Gonna Be Some Rocket. El coro es bacán, es chévere. Y continuamos con Problem Child, pequeño problema. Qué bacán que es este tema. Hay un problem child, es un pequeño problema. A estos manos les vale madre la vida. Hacen lo que les da la regalada la gana. Joden la vida como debería de ser. Lo que representa el rock and roll y el hard rock. Recuerda que estos manes tenían influencia Chuck Berry, el rock and roll. Esa nota vacancísima, ese blues del hijo de madre. Estos manes de este grupo de nanos marcaron época, por eso son increíbles. Continuamos con el quinto tema. Skiller. Bacán ese tema. Ese tema les trajo problemas, ¿no? Porque Skiller fue alguna vez con este loco cuando alguna vez tuvieron broncas ahí por principios de los 80s, cuando tuvieron un asesino en serio. El man decía que Skiller le había influenciado también. Vamos con este tema patán, grosero, vulgar, ¿no? El grandísimo Big Balls. Que te imaginarás de que son grandes bolas, ¿no? El man está hablando de testículos y de todas letras de Bon Scott, de Angus Young y de Marco. Patanes, patanes, patanes. Excelente música de estos man. Rip, Rock in Peace. Qué bacán este tema, es del hijo madre. Y para cerrar el disco tenemos dos últimos temas que son increíbles. Tenemos una baladota de muchas. Estos manes casi no tienen baladas. La única balada que tuvieron, y se escucha la magnificencia que tiene este loco de Bon Scott en esa vocalización, como digo. Whisky, de biela, de tabaco, de ron, de todo lo que se le acusaba a ese man, porque ese man sí que era lo que no deberíamos ser, pero el man vivió así su vida y lastimosamente se fue muy temprano. Tenemos esa baladota bluesera y rock and rollera llamada Ride On. Qué bacán que suena ese tema. Qué chévere que es. Se me volaron, ¿no? Ride On. Suena chévere, suena increíble. Esas guitarras, la grabación. Recordamos también que este fue producido por el hermano mayor de estos locos. Por el hermano de los manes, el hermano mayor Joe, con el otro productor que era Harry Banda. Y para cerrar tenemos un disco, un tema, bueno, lo incluyeron como digo, nosotros lo que tenemos aquí, yo tengo este disco de más de 25 años. Esta es la versión australiana. Aquí le incluyen Jailbreak que después sería incluido en un disco posterior que sería en el año 1984 me parece. El If You Want Blood You Got It, él incluía en estos manes a Jailbreak. Pero Jailbreak es una cara B del TNT, que es el lanzamiento original del primer disco de estos manes. Jailbreak, ¿no? Con un video loco y con introducción de guitarra seca de Malcolm Torum, qué bacán que suena. Te habla de un man que se fuga de la cárcel y el video es tan primitivo, tan hijo de madre, ¿verdad? Como un Scott chimuelo sin un diente, con el hijo que tenía su pinta que era hasta con un diente de tiburón en la oreja. Era dañado, tatuado, un flaco de aluca que vos no dabas nada por él, pero con su recuerda que este man era chofer. Este man estuvo en coma, se mató en una motocicleta. Leyenda Bon Scott, lastimosamente fue muy antes, ¿no? Pero bueno, como es la vida, ¿no? Como digo, terminamos con Jailbreak, un temazo que en vivo también suena de mí. Pero, digo, para mí es bacán poder reseñar esto, como digo, ¿no? De mis grandes influencias, como digo, nunca tuvo AC/DC un disco malo con la época de Bon Scott. Y este es de los mejores. Obviamente hay otras obras maestras, ¿no? Tenemos el Highway to Hell, bueno, pero prefiero más este. Tenemos también el que tengo aquí el gusto de ponerme ¿cómo se llama? No, le continúa y le digo. Tenemos al que tengo gusto una camiseta que adoro, que es el Power Edge, que viene con unos blusazos. Tenemos obra maestra, el mejor de todos para mí, que es el Let There Be Rock. Bueno, como repito, estamos. Recuerda continuar, darle like y compartir. Somos Tattoo Metal Magazine Online. Estamos aquí, como te dije, desde la tierra del cover, de los tributos y de que todo es gratis, hermano. Pero nosotros somos de excepción. A nosotros no nos gusta nada gratis, nosotros pagamos nuestras entradas. Nadie nos auspicia y eso nosotros hacemos porque nos da la regalada gana. Así que, mis queridos metaleras y metaleros, salud por AC/DC, por lo que representan y por lo que están representando. Y recuerda que estos manes vienen a Sudamérica y como siempre se pasan por Ecuador. Aunque lastimosamente solo es la banda de Malcolm y su banda tributo con la voz de Brian Johnson. Ya no tenemos nada de los originales. Pero recuerda disfrutarles que estos manes nos dejaron muy buena música. Para mí ha sido un gusto y recuerda,
Larga vida al rock y al metal. Salud.